Ahora, bien, estuve mirando las exposiciones que hicieron la clase anterior y pues quiero hacer aquí como una puesta en común de todos los conceptos básicos, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí conceptos básicos de geometría. Estamos en esta parte para poder avanzar en los otros temas. Entonces, el primer concepto que revisamos, ¿cuál fue? El concepto de qué? De punto, ¿no? En pocas palabras, entonces, ¿cómo podemos definir un punto? Como algo que en geometría es que adimensional, ¿sí? No tiene dimensión, es adimensional. ¿Y qué más podemos decir? Que un punto también sirve como qué? Como referencia, ¿cierto? Podría decir que es como referencia de una posición, ¿sí? Posición. Listo. ¿Qué sigue? El otro concepto que vimos fue el concepto de qué? De línea, ¿no? Nuestro compañero dijo que pueden haber líneas curvas o líneas que rectas, ¿sí? Pero las dos tienen una qué? Algo en común. ¿Y cuál es? Que son una sucesión, que son una sucesión de puntos, ¿sí o no? Que son una sucesión de puntos. Y aquí la cosa cambia porque ya aquí empieza la geometría a tener una dimensión con la línea. Entonces decimos que esto ya puede ser que, esto ya decimos que es algo unidimensional, ¿sí? Esto aquí decimos que esto es unidimensional, ¿sí? Y pues para medirlo, medimos, ¿qué medimos de la línea? Medimos su longitud, ¿ok? Su longitud, sea curva o sea recta. Pues recta es más fácil de medir, pero si es curva, bueno, tenemos otras estrategias, hay un cálculo, en cálculo hay conceptos bastante fuertes que nos ayudan a, digamos, a medir la longitud de una curva, de una línea curva. Bueno, el otro concepto que vimos fue el concepto de qué? De plano, ¿no? ¿Sí? Geométricamente se define como aquello, ¿sí? Aquello que está delimitado, aquello delimitado por, por líneas, podría decir, ¿sí? Es aquello que está delimitado por líneas. Ya aquí empieza a coger eh, más dimensiones, digamos que la geometría, y acá ya hablamos de algo que bidimensional. ¿Vamos bien? ¿Y cómo hace uno para medir, digamos, algo en el plano? Se podría decir que el plano es algo que tiene que tiene el de arriba solo tiene longitud, este decimos que va a tener longitud, ¿sí? Y anchura. Bien, longitud y anchura fue lo que dije. Anchura. Listo. Préstenle mucha atención, muchachos, porque hoy vamos a hacer el mismo ejercicio. Tenemos que seguir definiendo más conceptos, entonces vamos a hacer hoy también grupitos. Eh, el otro que hicimos fue que hablamos de qué? Hablamos de volumen, ¿no? Volumen. Entonces, volumen se define como qué? Como el espacio ocupado por un cuerpo. Acá algunos en las exposiciones hablaron de los sólidos, ¿sí? Los sólidos tienen un volumen, por ejemplo. Hablaron de sólidos. Y ustedes que van a estudiar arquitectura, sería bueno que aquí yo les hablé de los sólidos platónicos, ¿no? Los sólidos son importantes. Solo existen 5 sólidos regulares. Bueno, y aquí ya hablamos de una figura, cuando hablamos del volumen, ya hablamos del espacio que
tridimensional, de las tres dimensiones. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Que existen más dimensiones? Para un arquitecto ya se termina ahí, ¿no? Tres dimensiones y ya, pare de contar. Bueno, para un matemático aquí les digo, bueno, para un físico existe la cuarta dimensión. Hay una, pues, se supone que una de las cuartas dimensiones como que incluyen en, el tiempo, ¿no? El tiempo, muy bien, sí. Para un físico se incluye el tiempo y eso sería para él la cuarta dimensión. Un matemático seguiría pensando y hablaría de una dimensión n. Nosotros trabajamos en más dimensiones y hacemos matemáticas en más dimensiones, no solamente en tres. ¿Sí? Ahí como dato curioso. Bueno, y aquí entonces ya podemos hablar, si es un espacio tridimensional, entonces ya podemos hablar de qué. Hablamos. ¿Por qué son tres dimensiones? Porque tenemos la longitud, ¿sí? Tenemos la anchura, ¿cierto? Y se agrega algo que es el qué, el alto, ¿no? Longitud, anchura y alto. ¿Sí? Básicamente esto. Listo. ¿Cuál es el siguiente concepto que definimos después de esto? Seguía el de recta, ¿no? El de recta, por allá nos presentaron ecuaciones y de todo, que y igual a mx más b. Yo dije, no, estos muchachos debieron haber estudiado más bien matemática, matemática y no arquitectura. Digo, ingeniería. Bueno, una recta, sí, se define como una sucesión de puntos, ¿sí? Una sucesión de puntos que tienen que tienen igual dirección, ¿sí? Algo importante de todo esto es que no tiene principio ni fin, no tiene principio, no tiene principio ni fin, es infinita, se dice, es una sucesión de puntos infinita, ¿sí? Otra cosa importante es que se define, se define a partir de dos puntos, ¿sí? Eso lo dijo un matemático llamado Arquímedes. Bueno, ese man realmente era matemático, era geómetra, era filósofo, en esa época eran de todo, ¿no? Eran arquitectos, eran ingenieros, eran físicos. Entonces tenemos A y ¿qué? A y B, ¿sí? Tengo dos puntos A y B, entonces dados dos puntos, miren, increíble, para descrestar a la novia. Dados dos puntos A y B, por ahí pasa una única red. Es increíble, pero sí es cierto, pasa una única red. ¿Sí? Listo, eso fue lo que dijo él. Él partió de cosas así tan sencillas y a lo último hizo una teoría bastante sólida. Construyó toda la geometría. Para que vean quién es Euclides, él construyó toda la geometría. Creo que es la imagen que les tengo en el grupo, ¿no? La imagen del grupo de geometría es Euclides. Él construyó toda la geometría. Él escribió 13 libros. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la Biblioteca de Alejandría. ¿Les han hablado de la Biblioteca de Alejandría? Sí, profe. Bueno, pues en esa biblioteca reunían todos los libros que habían en esa época. eh, Incluso asaltaban los barcos, le robaban a la gente los libros y ponían a otra persona que le escribiera una copia. Se quedaban con el original y le entregaban una copia a la persona. Y el libro se lo llevaban para la biblioteca de Alejandría. Era una de las bibliotecas más grandes que existía en la época y pues ahora a uno le roban el computador. En esa época se atacaban, era quemando la biblioteca de Alejandría. Entonces Euclides se la pasaba ya metido en esa biblioteca y él logró hacer una construcción de la geometría, la más completa que ha existido hasta el momento. Bueno, no es la más completa hasta el momento, hay alguien, Hilbert construyó una más completa aún,
pero él construyó con sus axiomas, partiendo de cosas muy básicas, hizo una construcción de toda la geometría. Y en últimas, él lo que le estaba diciendo a todos los matemáticos, o sea, es muy importante esto, porque gracias a él se empezó a pensar de manera matemática, ¿sí? Se empezó a pensar con lo que se llama la lógica. Entonces, él parte de unas cosas muy básicas, cosas que son como obvias, y a partir de eso, por medio de unos razonamientos, va construyendo cada vez más teoremas, 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 y se va construyendo todo. Y esa forma que él usó para construir la geometría es la que se usa realmente en matemáticas para construir cualquier ciencia. Por ejemplo, el cálculo diferencial, el cálculo integral se construye de la misma forma. ¿Sí? Este curso no está elaborado para que ustedes vean, este curso no está hecho para que yo venga aquí a escribir primer postulado de Euclides, segundo postulado de Euclides, tercer postulado de Euclides, porque pues se van a aburrir. Entonces es como más didáctico, ¿sí? Que veamos ciertos conceptos de geometría que les sirvan a ustedes para la carrera. Listo. Vamos con la otra que es ¿qué? Una semirrecta. A diferencia de la recta, entonces, ¿qué ocurre? Que tiene principio, ¿cierto? También es una sucesión de puntos, pero se distingue del anterior porque tiene ¿qué? Tiene principio, pero no tiene fin. Pero no tiene fin. ¿Sí? Sucesión de puntos que van en la misma dirección. ¿Cómo se define? Pues también se define con dos puntos. Uno dice, mira, aquí está el puntico A, acá está el puntico B. El A va a ser el punto donde voy a iniciar y la trazo. Esto es una semirrecta. ¿Listo? Bien. ¿Qué más nos tocaba definir? Ángulo, ¿no? Dijimos que íbamos a definir ángulo. Pues ya teniendo la semirrecta ya nos queda fácil definir un ángulo. Porque un ángulo está ¿qué? Un ángulo sería una figura plana. Si es una figura plana. Que contiene ¿qué? Determinada. Figura plana determinada. Determinada por dos ¿qué? Por dos semirrectas. Y que acabamos de ver arriba. Dos semirrectas que en última se van a llamar ¿qué? Los lados del ángulo. ¿Sí? Dos semirrectas con un punto en común. Si las dos semirrectas tienen el mismo punto en común, que tienen, no, coloquémoslo mejor así, eh, que tienen el mismo punto en común, que tienen el mismo punto de inicio, llamémoslo así mejor, en común. Este punto de inicio se va a llamar ¿qué? Se va a llamar el vértice del ángulo. Hagamos como un dibujito de qué está pasando. Es algo como así. Acá está nuestro puntico. Acá está nuestro puntico. Ese es el punto en común, miren. Este va a ser el vértice. Y a partir del vértice salen los... A partir del vértice construimos acá. Después vamos a ver que este ángulo se puede que este ángulo se puede medir. ¿Sí? Este ángulo se puede medir. Bueno, bueno, ¿qué más sigue? Ángulo. Mm, ¿cuál fue lo siguiente? La recta, La profe. recta. Recta, sí, muy bien.
Entonces siguen rectas paralelas y rectas perpendiculares, ¿no? ¿Qué son rectas? Bueno, aunque aquí en ángulo prefiero, aquí en ángulo voy a hacer un paréntesis, antes de empezar con esto. Mire, voy a hacer aquí de una para no, vamos a hacer aquí una clasificación de los ángulos, ¿sí? Vamos a hacer una clasificación de los ángulos. ¿Alguien recuerda cómo se clasifican los ángulos? Como agudos o vanos agudos. Según sus grados, ¿no? O sea que cómo se miden los ángulos. ¿Con qué instrumento se miden los ángulos? Transportador. Muy bien, con el transportador. Entonces vamos a poner aquí un transportador. Transportador. Esto parece como una bobada, pero hay gente que no sabe usar el transportador. Pues esa platica se perdió. Entonces, ¿de cuál quieren? ¿De 5300 o de...? No, buscamos una. ¿Cuál me parece más bonito? Este no me gusta. ¿Este Pelican? No, este. Ah, este está bacán. Ah, pero no, no me gusta ese, ¿saben por qué? Porque ese no está mostrando todo completo. Toco este. Sí. Copiar imagen, miren, se las voy a dejar acá. Ahí tienen un transportador. Ah, pero este tampoco me gusta. ¿Será que lo puedo girar? ¿Cómo lo giramos? Creo que hay que girarlo así. No, tampoco me gusta. No, este transportador no nos sirve. Otro. Qué difícil es encontrar un transportador acá, ¿no? Este está como que en promoción. Cuesta 66.900. Eso está muy caro. Acá vale en la tienda como 500 pesos. ¿Dónde consigo un transportador completo? Buscamos por acá. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, tocó entonces esto. Va a tocar usar esto. Tocó el Pelican. Copiar imagen. Listo. Este es el famoso transportador. Pero entonces, miren, les voy a explicar con esto cómo es que se miden los ángulos. Eh, todos los ángulos en cómo se clasifican, por ahí dijeron una pista. por llano, obtuso, adyacentes. Eso. Bueno, sí, eso sería una clasificación. Pero según la medida, ¿cómo los clasificamos? Por grados, ¿no? Para no irnos tan lejos. Tenemos un ángulo que es el ángulo que. El primero es el ángulo. Agudo. Voy a hacer la clasificación de los ángulos, valga la aclaración, porque uno puede quedarse aquí toda la vida clasificándolos. ¿Según la qué? Según la medida. ¿Sí? Según la medida de los ángulos. Entonces, ¿qué pasó? Los matemáticos hicieron esto, cogieron la circunferencia y la dividieron en cuántas partes. ¿En cuántas partes la dividieron?
4, ¿no? En cuatro, 360. en 360 partes, muy bien. ¿Por qué dicen 4? ¿Porque piensan que es así ya? No, yo veo que aquí hay más líneas acá. En 360 partes dividieron eso, ¿sí? Y cada partecita es un ángulo. Y ustedes dirán, bueno, pero esta gente, ¿por qué cogió 360? Pues cogieron el 360 porque es un número que se puede dividir por muchos números. Se puede ir por 12, se puede ir por 30, se puede ir por 5, se puede ir por 2, se divide por muchos números, ¿sí? Eso es lo que se llama el sistema sexagesimal. Pero bueno, eso fue lo que escogieron los griegos. Entonces, está el ángulo que se llama ángulo ¿qué? Agudo. ¿Alguien sabe qué es un ángulo agudo? ¿Es cuando es menor a 180 grados o a 90? Muy bien, esa plática no se perdió. Cuando es menor que 90 grados. Entonces, miren, uno siempre pone el transportador aquí en el cero, ¿cierto? Y uno empieza a mirar, miren los números que están por afuera, ¿no? No los que están por adentro. Los de afuera, 10, 20, aquí es 90, ¿cierto? Entonces, todos los ángulos que queden que sean menores que qué, menores que 90 grados, todos estos se van a llamar ángulos que agudos, todos los que son menores que 90 grados. ¿Listo? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue, Victoria? ¿El ángulo qué? El ángulo recto, pues es el de 90 grados o el grave, que es mayor a 90 pero menor a 180. Muy bien, el ángulo recto. Entonces, ¿el ángulo recto cuál es? Como acaba de decir, como acaba de decir Victoria, es el ángulo que mide 90 grados. ¿Sí? O sea, es este que vamos a poner aquí. Será este. Eh, Coloco aquí el puntito. Entonces, esto viene acá. Ay, me descaché. Uno pone el transportador aquí con esta línea. Y sería este. Este 90. Ustedes que están maqueteando, pues lo tienen que usar bastante para hacer cosas. Y el otro ángulo es el ángulo que, ¿Obtuso? bueno, tú lo dijiste grave, pero se llama el ángulo obtuso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un ángulo obtuso? Es cuando el ángulo ya es mayor. ¿Sí? La medida, por ejemplo, miren, la medida importante, la medida de un ángulo es esta. Por ejemplo, este ángulo que dibuja acá es 20 grados. ¿Sí? Este de aquí será un ángulo de 90 grados. Y el otro es el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es, otra vez vamos con este pelícano. Ay, copiar imagen y lo colocamos aquí. El obtuso es un ángulo ya que es mayor a qué. Es un ángulo que es mayor a 90 grados. O sea, ese ángulo está como por acá. Por aquí estaría este ángulo. Miren, por ejemplo, ahí acabo de hacer un ángulo que es de cuánto. ¿De cuánto será ese ángulo? ¿Qué medida tendrá? 140. Muy bien, 140 grados. Si de pronto esto no lo está entendiendo es porque tiene que ir a coger un transportador y medir que sería importante hacer ese ejercicio. Este es 140 grados. ¿Sí? Ángulo obtuso. Bien, ¿y cuál nos hace falta, Valentín? Victoria, digo. Yo Victoria siempre la confundo con Valentín. Victoria, ¿cuál nos hará falta? No me acuerdo, profe. El ángulo llano, creo que se llama. Ah, sí, el llano. Ya no. Y el que va a estar 80. 180. Perfecto. Entonces nos hace falta aquí el ángulo llano. El ángulo llano es un ángulo acá. El ángulo llano es el ángulo que es de 180 grados. Entonces, ¿cómo lo dibujo? Entonces, un lado va a quedar así. Un lado va a quedar así. Y el otro lado también va a quedar acá.
y el otro lado también va a quedar acá. Entonces forman aquí un ángulo de todo esto es 180 grados, ¿sí? Y se llama el ángulo llano. Ángulo llano. ¿Y será que hay más? El cóncavo, Mm, ¿no? Muy bien, el ángulo cóncavo. Sí, se lo llama ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo es aquel, eh, parto de acá, mire, lo voy a poner aquí en cero. Otra vez llego y pongo aquí en cero. Y es mayor que 180 grados. Por ejemplo, ese que acabo de dibujar ahí, ¿qué medida tiene? ¿Alguien me podría decir? ¿Si alcanza a ver? 230, creo. Muy bien. Como 230, sí, muy bien. Es el ángulo de 230. Esperemos a que guarde el programa. Ya. Entonces, sí, todo este ángulo que está acá es de 230 grados. Y se va a llamar ángulo ¿qué? Ángulo cóncavo. ¿Y será que me falta otro? sí, el El convexo. adyacente. Convexo, ¿no? Bueno, no diría así, el cóncavo, pues hay convexo, ¿no? No, pero no. El otro es el ángulo ¿qué? Adyacente. No. Se llama ángulo Completo, ¿no? completo, a veces le dice completo o ángulo perigonal, bueno, ángulo, ay, se me olvidó el nombre, perigonal. Esperen que la palabra, esperen que de pronto les estoy echando aquí carreta. Ángulo perigonal, sí señor, es ángulo perigonal. Sí. Entonces miren, el ángulo perigonal, con tantas palabras a veces entro en un lapsus. Miren, está este ángulo de acá, ¿sí? Pero cuando vuelve a dar la vuelta y llega otra vez, o sea, el otro lado queda también ahí encima, ¿sí? El otro ángulo queda ahí encima. Entonces todo esto de aquí hasta acá se llama el ángulo perigonal y es de 360 ¿qué? Grados. Eso se llama ángulo perigonal. Eso nos sirve para cultura general. Entonces, también no es bueno decir, no, es que mi vida dio un giro de 360 grados. Pues quiere decir que está igual. Uno no dice eso, uno dice mi vida dio un giro de cuánto, de 180 grados, ¿eh? Que cambió totalmente. Bien. Listo. Entonces esa es la clasificación que les hice ahí más o menos de los ángulos. Me sirvió ese transportador. Voy a guardar. Eh, ahora, dijimos que también teníamos otro concepto por allá importante que vamos a usar y es el de rectas, ¿qué? El de rectas paralelas. ¿Y cuándo dijimos que dos rectas son paralelas? Cuando no se unen en ningún punto. Eso. No se cruzan, ¿sí? No se intersectan, sería la palabra. No se intersectan, ¿sí? O sea, viven mire, para que dos rectas sean paralelas hay dos cosas muy importantes, ¿sí? Primero tienen que están en el mismo plano, ¿sí? En el mismo plano. Eso es lo primero que debe pasar. Están en el mismo plano y no se intersectan. Y no se intersectan, ¿sí? Están en el mismo plano y no se intersectan. Y ahora el otro concepto es el de rectas que Perpendiculares. perpendiculares. Entonces, cuando decimos que las rectas son perpendiculares, cuando están en el mismo plano, Y van en diagonal, ¿no? están en el mismo plano
¿Y qué? ¿Están en diagonal? Sí, Están en el mismo plano, coma. Se intersectan. Y falta algo muy importante. Solamente que se intersectan, Forman un ángulo de 90. se intersectan muy bien en un ángulo. ¿Cómo se llama eso? En un ángulo recto. Acabamos de definir los ángulos arriba, ¿no? Lo hice pues para que usáramos. Muy bien. Entonces, no solamente están en el mismo plano, están en el mismo plano. Bueno, es que el hecho de que se intersecten ya quiere decir que deben estar en un plano las contiene, pero bueno. Están en el mismo plano, se cortan en un ángulo de 90. Basta con que uno de estos ángulos sea de 90 para que todos sean de 90. Eso es un teorema, por ejemplo, de Euclides. 90 grados. ¿Mm? Aunque él lo decía así, son rectas que se cortan formando ángulos que iguales. Decía eso. Claro, porque es que todos deben ser de 90. Bueno, entonces ya. Ya tenemos entonces la definición de rectas perpendiculares. ¿Y cuál fue lo otro que hablamos? Por acá en mis apuntes tengo que... Hablamos también de figuras que... Planas. De figuras planas, bien. Entonces, miren, aquí es donde vamos a hacer hoy una actividad en esta horita que nos queda. Entonces, tenemos acá las figuras planas, ¿no? Tenemos las figuras planas. Entonces, nuestro compañero averiguó, el que hizo esta exposición, ¿se acuerdan que nos dijo que las figuras planas se clasificaban en dos? ¿Cuáles fueron esas dos? ¿Cuáles fueron esas dos que él nos comentó? En las curvas y Muy bien, poligonales, creo. sí, muy bien. O sea, él habló de que habían lo que se llaman los polígonos, ¿sí? Y habló también de qué. Habló de polígonos y habló de curvas, Entonces, ¿sí? Habló de curvas acá. En particular, aquí podemos hablar de unas curvas muy importantes. Bueno, es que realmente hay varias curvas. Hay unas curvas que se llaman curvas mecánicas y otras se llaman cónicas. Pero, ¿será que les digo esa clasificación? Sí, aumentémosla. No más. Entonces, acá hay unas curvas muy importantes. Acá tenemos un trabajo muy bonito sería averiguar curvas mecánicas. Entonces, aquí tenemos unas que son las cónicas, ¿sí? Y acá tenemos unas curvas que estudian los físicos que se llaman las curvas mecánicas. Ustedes deberían saber de eso. Yo creo que les puede servir para arquitectura. Las curvas. ¿Ya se vieron el documental que les dije? ¿De Code? ¿Este? ¿En Netflix? Solo me he visto el primer Capítulo, capítulo. Por la De mitad. Code. Es de la BBC. Con un señor que es matemático. Él se la pasa por muchas universidades dando conferencias. Si de pronto no lo quieren ver en Netflix, lo pueden ver en YouTube. Y es mejor porque ahí La sí que está doblado. tiene 3 capítulos. En YouTube sí está doblado al español. Entonces uno no hace tanto esfuerzo. En Netflix sí toca leer, no lo tienen doblado. Entonces, bueno, les voy a explicar así rápidamente qué es un polígono. Un polígono es una figura que está compuesta de lados, ¿sí? Algo así, mire. Por ejemplo, esto sería un polígono, ¿sí? Un polígono, digamos algo así. Este es un polígono. Una figura que tiene lados. Y curva, pues algo que yo dibujo ahí en el plano, algo así. Algo así, bueno, en fin, cosas así, bueno, son curvas, ¿sí? Estos polígonos, a su vez, yo los puedo clasificar en dos grandes grupos.
¿sí? Tenemos los que, o bueno, esperen cómo los clasificamos. Por acá tengo, sí, en dos grandes grupos los vamos a clasificar. Vamos a clasificarlos en lo más básico que uno puede hacer. eh, bueno, según el número de lados, ¿sí? Voy a usar esa referencia. Entonces ustedes lo pueden clasificar acá como cuadriláteros, ¿sí? Cuadrilátero, cuadrilátero. Y acá habría otra que sería como que cuadrilátero. Y acá tendríamos el triángulo, ¿sí o no? Los triángulos. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad de hoy? Triángulos. Les voy a seguir haciendo la subdivisión y vamos a dividirnos entonces los temas, ¿sí? Y cada uno va a consultar el que le toque. Entonces, aquí a su vez entonces, ¿qué tenemos? Estos cuadriláteros, ya, estos cuadriláteros a su vez acá pueden ser de tres tipos. ¿Alguien conoce esos tres tipos de cuadrilátero? El trapecio, el paralelogramo, el rectángulo o el cuadrado, ¿no? Muy bien, tenemos el paralelogramo. Entonces van a averiguar sobre los tipos de paralelogramos, ¿sí? No solamente definir qué es paralelogramo, definen paralelogramo y me dicen los tipos de paralelogramo, ¿no? El grupo que le toque es. El otro es el qué, el trapecio, ¿no? Y los tipos de trapecio. Y el otro es el trapezoide. ¿Mm? Respecto a los triángulos, vamos a hacer aquí dos clasificaciones. Un grupo tiene que clasificarme los triángulos según qué, según la medida de qué. Tiene que hacer una diapositiva en donde clasifique los triángulos según la medida de los lados, ¿sí? Y otro grupo tiene que hacer una clasificación, mostrarme cuál será la clasificación, según qué, según la medida de los qué, de los ángulos, ¿estamos de acuerdo? Y de las cónicas, ¿sí? De las cónicas que están acá, entonces alguien va a hablar, un grupo va a hablar de la circunferencia, otro grupo va a hablar de qué es una parábola, en el contexto matemático porque están las parábolas de Jesucristo, que la parábola del buen samaritano, que no son esas. El otro me va a hablar de qué, de la elipse, y otro me va a hablar de la hipérbola. Digo, hipérbola. 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 ¿Listo? Las curvas mecánicas no las vamos a ver, eso es para física. Yo quiero quedarme más bien en el contexto geométrico. Así rápidamente les voy a decir que es un cuadrilátero, como su nombre lo dice. ¿Qué entienden ustedes por cuadrilátero? ¿Y qué entienden por triángulo? ¿Qué creen que les dice este prefijo tri y este prefijo cuadri? Pues según, pues como la cantidad de lados que tiene. 4 y Perfecto. 3. Entonces, triángulo nos referimos a un polígono de 3 lados y cuadrilátero a un polígono de 4 lados. Ya, pare de contar. Pero quiero que me investiguen más. Paralelogramo. ¿Y qué tipos de paralelogramos tenemos? Trapecio y qué tipos tenemos. Trapezoide y qué tipos de trapezoide tenemos. Si existen tipos de trapezoide, porque de pronto no encuentran más. Entonces, la primera va a ser para el grupo ¿qué? Grupo 1, este grupo 2, este grupo 3, según la medida de los lados, grupo 4, ¿sí? Según la medida de los ángulos, grupo 5, circunferencia grupo 6, parábola grupo 7, elipse grupo 8, hipérbola grupo 9. ¿Listo? Entonces, lo mismo que la clase anterior, muchachos, ¿vale?
Voy a armar aquí los grupos y se ponen a hacer realizan las diapositivas y pues faltando, pues yo creo que esta vez nos rinde, ¿no? Porque yo creo que ya tienen el tiro. Nos demoramos por ahí que unos 20 minutos y volvemos para hablar del tema, ¿sí? Entonces voy a armar aquí los grupos, vamos a ver, yo creo que ya comprendí esto. Entonces voy a ir acá. Voy a dejar de compartir. ¿Ya notaron? Sí. ¿Todos escribieron? No, profe, espera un segundo, por favor. O si alguien le puede tomar una foto y subirla al grupo. Por ejemplo, ahí hay grupos que tienen que hablar de qué es el rombo. Tienen que decirme, digamos, que es un rombo, que es un cuadrado, ese dónde estará, será un trapecio, será un paralelogramo, será un trapezoide. ¿Sí? Entonces, los que les toque esto del paralelogramo, ¿sí? Y me digan los tipos de paralelogramo, por favor, me escriben al ladito, digamos, si tienen el cuadrado, ¿qué es un cuadrado? Miren que si ustedes colocan aquí, Wikipedia no es tan malo. Todo el mundo critica a Wikipedia. Miren, cuadrado. Miren lo que uno puede encontrar nomás poniendo cuadrado en Wikipedia. Bueno, cuadrado pues le aparece uno cuadrado, pero no me refiero al futbolista. Vamos aquí a Wikipedia y miren, Wikipedia le pone miren, pueden hacer las diapositivas con esto y no se demoran tanto. Importante las propiedades. Tiene solamente 2 diagonales, sus ángulos, esto, ¿sí? O sea, si ven que hay una clasificación que se divide más, por favor díganme las propiedades de ese objeto. Yo creo que va a tocar como media hora. ¿Sí? Media horita nomás. O sea, a las 11:30 empezamos. Entonces, al que le toque paralelogramo, entonces hace cuadrado, explican el cuadrado, se dividen entre todos los del grupo, ¿sí? Uno que me explique el cuadrado, otro que me explique, bueno, no sé, el rectángulo, bueno, en fin, ¿sí? ¿Ya le tomaron la foto? Sí. Sí, profe, ¿Alguien que ya le- está en el grupo. Listo, vale, muchas gracias. Entonces, voy a dejar de compartir. Ah, esperen, voy a habilitar que todo el mundo pueda compartir pantalla para que puedan. Y vamos a hacer aquí grupos donde dice más, no, selección de grupos, permitir que no, asignar manualmente, sí, asignar automáticamente mejor. ¿Cuántos grupos vamos a hacer? 9, ¿cierto? Listo, 9, crear, y acá dice iniciar toda la sesión. Listo.
Profe, Sí, cuéntame. es que se me había salido de la sesión después de que comenzaste a asignar los grupos, no sé si me hayas asignado un grupo. Ah, espera que asigno entonces un grupo. Dale, gracias. Espera y veo un grupo que esté con poquitos. Listo, ya. Te voy a asignar el grupo 8, ¿vale? Ya.
¿Listo, muchachos? ¿Cómo les fue? Bien, profe. Bien. Bueno, entonces miremos. ¿Quiénes empiezan? Empieza el grupo 1. Sí, el Nosotros, paralelogramo. profe. Sí, señor, profe. Genio. Pues a ver, tienen ahí. Andrés, puede Tienen transmitir. habilitado. Cuéntenos a ver qué encontraron de paralelogramo y cómo se clasifica. Bueno, profe, ¿Hicieron todo eso en media hora? claro. ¿Les rindió? Bueno, entonces un paralelogramo es un polígono de 4 lados. Sus lados tienen que estar paralelos y siendo iguales. Los elementos son lado, ángulo y diagonales. Entonces, los lados, pues los 4 que son iguales. Ángulos que son los de adentro, los que sus ángulos suman 360 grados. Y las diagonales son las que van de esquina a esquina. Pero ¿por qué será que se llama por qué se llama paralelogramo? Paralelogramo. Porque es un polígono de 4 lados. Pues si es un polígono de 4 lados, le llamo cuadrilátero. Cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Pero ¿por qué a su vez estos, ya sé que es un polígono de 4 lados, o sea, es un cuadrilátero, pero ¿por qué le llamamos paralelogramo? ¿De dónde viene la palabra paralelogramo? Sí, ¿por qué no lo llamaron, no sé, o sea, ¿por qué no le pusieron otro nombre? ¿Por qué tenía que ser paralelo? Paralelo. Porque Porque es como, pues, paralelo a sus lados, ¿no? Y es igual. sí, está paralelo. ¿Está paralelo? ¿Cómo así? ¿Qué significa estar paralelo? Pues que sus lados Pues profe, están. sería, ¿Sus lados están qué? pues es que un paralelogramo es un polígono el cual está conformado por 4 lados y que Sí. se caracteriza porque sus lados son paralelos, o sea, uno del otro. Perfecto, Juan. Ahí Juan dijo la palabra, dijo la frase. Se caracteriza porque sus lados son paralelos, ¿sí? O sea, si ven este que dice A, B, ¿qué? A, B, B, el A con el A, ¿sí? Estos dos lados son paralelos y el B con el B también son paralelos. ¿Y qué más propiedades encontraron del paralelogramo? El cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. No, dale atrás, dale atrás. Ustedes encontraron ahí unas propiedades chéveres del paralelogramo. ¿Que tiene qué? Sus Lado, lados, ángulo y diagonales. sí, pero sus lados, ¿cómo son? Miren lo que dicen ahí. Tiene 4 lados, bueno, ya se sabe, eso no se descubrió ahí nada. Ya sabemos que tiene 4 lados porque es un cuadrilátero. Pero hay otra cosa importante ahí. Dice que siendo iguales y paralelos 2 a 2. ¿Qué significa eso? Siendo iguales y paralelos 2 a 2. ¿Cómo entienden eso? Pues Ya sabemos que que, se llama ya sabemos que se llama paralelogramo porque sus lados son paralelos, pero ¿qué significa que son iguales y paralelos 2 a 2? pues que digamos que, imaginemos como si fueran dos rectos que tienen como la misma distancia, ¿sí? Entonces, si una Sí. mide No, pero tengamos ahí cuidado, porque recta, es decir, la recta, acabamos de definir que una recta es infinita. qué pena, sí. Entonces, ¿Qué digamos sería? que, Tiene principio y fin, o sea que estamos hablando de qué? Sus lados que son segmentos, ¿no? sí, señor. Listo, entonces sus lados son segmentos. ¿Y qué significa que sean iguales? 2 a 2. No se les ocurre nada. Pues yo pienso que cuando dicen que son iguales, bueno, que son 2 a 2, que pues, no sé, yo me imagino que es que tienen su misma proporción, o sea, que son, No, pues les voy a decir lo que Pues, pasa es que profe, esta yo tengo una idea. Sí. No sé, no estoy seguro. Sí. Por ejemplo, como en la imagen que vemos ahí, dos de esas rectas están diagonales. La otra también, o sea, esas dos
que están en diagonal hacen como un conjunto de dos. Y las No, pero dos no le... Sí, están pero arriba. discúlpame. Explica, Miguel, ¿sí? Eh, Miguel, no le digamos que están en diagonal, para eso tenemos una palabra. ¿Cómo son estos dos lados? A y A. Son paralelos. Paralelo. Entonces tenemos dos lados que son segmentos paralelos y otros dos que son estos que también son segmentos paralelos. Profe, yo ¿Sí? siento que cuando dice 2 a 2 es porque, nos centramos acá en A y los separados para llegar a, ¿no? Los separados en Bueno, B. más o menos. Miren, lo que pasa es que no escogieron la diapositiva mejor que digamos, la definición mejor, pero ahí lo que quiere decir es más bien que sus lados opuestos, o sea, sería más chévere escribir, sus lados opuestos son ¿qué? Son paralelos e iguales. Entonces, opuesto que significa que está al frente. Entonces, miren ese que tiene la letra A. El opuesto también tiene la letra A. Sí, es su lado opuesto. Noten que son paralelos y son ¿qué? Iguales. Tampoco la palabra igual sirve ahí. Se dice que son congruentes. ¿Sí? Yo no puedo decir que dos lados son iguales. Les voy a hacer una pregunta. Si dos personas tienen la misma estatura, ¿yo digo que son iguales? ¿Ustedes qué responden de eso? Si dos personas tienen la misma estatura, ¿yo digo que son iguales? Mm, Pues iguales en cuanto a estatura, pero a otros, Muy bien, iguales en cuanto a ¿no? altura. Lo Sí. mismo pasa con los segmentos, muchachos. Este segmento A de este lado y el otro segmento que se llama A, yo no puedo decir que son iguales porque ellos están en posiciones diferentes. Entonces, como son iguales, pero es en medida, uno dice que son congruentes. ¿Sí? O sea que si dos personas tienen la misma estatura, yo no voy a decir, es que esas dos personas son iguales, porque se me enrabona uno y me dice, no, ¿cómo así? Yo no soy igual a él. Entonces uno Sí, dice, no, qué pena. Ustedes dos son la misma estatura, son congruentes. son Eso congruentes. es lo que se usa en geometría, ¿bien? Listo. ¿Sí? Listo, Aquí en profe. geometría, acá en geometría con las palabras hay que ser muy específico, porque para eso hablamos de los conceptos básicos. Bueno, entonces listo, ya entendimos. Es paralelogramo porque sus lados opuestos son paralelos y sus lados opuestos también son ¿qué? Paralelos. ¿Son paralelos y son? Congruentes. Perfecto, esa es la palabra, congruente, muy bien. Eso es un paralelogramo, muy bien. ¿Es un cuadrilátero? Claro que sí, porque tiene 4 lados. Listo, muy bien. Ustedes dicen aquí algo muy importante, que las diagonales, ¿cómo son? Que las diagonales son perpendiculares. Miren, Perpendiculares. presten atención a este dibujo que ellos hicieron ahí. Las diagonales son estas líneas punteadas que ven ya en la figura que está al lado derecho. ¿Sí ven esas líneas punteaditas en el paralelogramo? Esas líneas punteadas se llaman las diagonales, que salen de unos puntos específicos que se llaman los vértices. Se llaman los vértices del paralelogramo. ¿Sí? Esas diagonales que salen de esos vértices, que unen los vértices opuestos, ¿qué es una diagonal? Son segmentos que unen los vértices opuestos, así se define. Esas rectas, esos segmentos, qué pena, se están ¿qué? Intersectando, ¿sí? Pero hay una cosa importante. Si es un paralelogramo, se intersectan ¿cómo? ¿De qué manera? Son esos segmentos o diagonales. Ahí está la palabra. ¿Son qué? Perpendiculares. Perpendiculares. ¿Y qué quiere decir que sean perpendiculares? Que forman o sea, que cortan y forman un ángulo. Es, Que cortan en forma de un ángulo cualquiera? no, un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Muy bien, Andrés. Eso es. Esa es una característica chévere de un paralelogramo. ¿Sí? Ustedes están embaldocinando, bueno, le pidieron a un maestro, porque ustedes no lo van a hacer, ¿no? No es que ustedes vayan a echar allá cemento y van a pegar las baldosas. Le pidieron a un maestro que embaldocinara un piso y ustedes saben que es un paralelogramo, porque fue su diseño así, ¿sí? O bueno, diseñaron un espacio, no sé, diseñaron un espacio y saben que el piso es un paralelogramo, porque así usted lo diseñó, que quedara como un paralelogramo, ¿sí? ¿Cómo puede verificar rápidamente que la persona que le construyó eso lo hizo bien? Pues mida trace las diagonales y si y usted se da cuenta que cortan un ángulo de 90, pues ya, eso es un paralelogramo. Esa sería una forma de saber. ¿Sí ven lo importante de pronto saber un poquito de geometría? Pero bueno, listo. Sigamos entonces con la siguiente diapositiva, donde me hacen la clasificación. Esa me parece chévere. Bien, entonces encontraron que los paralelogramos se clasifican
en 4 clases: cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Bien. ¿Y qué es un cuadrado entonces? Son cuyos ángulos y lados son iguales. ¿Pero qué es? ¿Cómo defines tú un cuadrado? ¿Qué es un cuadrado? ¿Cuyos lados y ángulos todos son iguales? ¿Uno cómo lo definiría? Uno diría, un cuadrado es una figura plana, un polígono. Sí, miren, cada vez voy más específico. Como cuando ustedes hacen una, ¿cómo se llama eso? Hacen una maqueta y van de lo macro a lo micro en Colombia, luego se reducen y muestran Bogotá, luego se reducen y muestran la UPZ, luego se siguen eso. Entonces esto es figura plana, que es un polígono, ¿cierto? Que tiene 4 lados, o sea que es un cuadrilátero, que a su vez es un ¿qué? Paralelogramo. Entonces uno dice, ah, tiene los lados paralelos e iguales, ¿sí? Y ahora viene uno y especifica que tiene que todos sus lados tienen la misma ¿qué? Congruencia. La misma medida, sí, muy bien, o que todos sus lados son congruentes. Entonces uno tiene que decir, es un Congruente. paralelogramo, ¿sí? ¿Qué es un cuadrado? Si alguien les dice en la calle, venga, ¿qué es un cuadrado? Usted le dice, no, pues es un paralelogramo que tiene 4 lados que congruentes, ¿sí ven? ¿Para qué sirve la clasificación? Para ir desmenuzando más la definición. Listo. Bien, ¿y qué será entonces un rectángulo? ¿Qué diferencia un rectángulo de un cuadrado? Ah, bueno, otra cosa importante, ¿no? Todos los ángulos internos, en un cuadrado todos los ángulos internos forman un ángulo de ¿qué? O sea, no está torcido, forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Aunque si los lados son iguales, obliga a uno a que los ángulos sean de 90. ¿Sabían eso? ¿Mm? ¿Qué pasa si yo le trazo las diagonales a ese cuadrado? ¿Qué creen que va a ocurrir con las diagonales? Se intersectan. Se intersectan y que el ángulo que forman de cuánto será. De 45. ¿Será que es un ángulo de 45? Tratemos de trazarle las diagonales a ese cuadrado. Eso. Ahí está más o menos, imagínense. ¿Qué ángulo formarán las diagonales cuando se corten? Las diagonales son segmentos que salen de los vértices. Muy bien. ¿Por qué lo piensan tanto? 90, profe. Pues 90 porque es un paralelogramo y ustedes acaban de decir en la diapositiva anterior que un paralelogramo, sus diagonales siempre forman 90. Y todo lo que tenemos aquí, cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, todos son paralelogramos. Por lo tanto, cumplen esas propiedades generales que nombraron al comienzo. ¿Sí, mejor? Sí. Listo, pero bien, no importa. Listo. ¿Y el rectángulo entonces qué tiene? ¿Qué tiene ese rectángulo? ¿Cuál es la definición? ¿Qué lo diferenciará del cuadrado? Los 4 ángulos siguen siendo iguales, solo que sus lados son adyacentes. ¿Sus lados son adyacentes? ¿Qué significa la palabra adyacente? Pues, Adyacente sí. son aquellos ángulos que tienen el vértice y un lado en común. Perfecto. O sea, yo puedo decir aquí, miren, este lado que tiene nombre B y el que tiene la A, se dice que son lados adyacentes. Pero en el cuadrado también son adyacentes el A con el A. Y esa A con la otra A y la otra A con la otra A son adyacentes. ¿Qué realmente diferencia el rectángulo del cuadrado? Que pues tienen similitud de dos lados. Miren que porque a uno les ponen medida A y al otro les ponen medida B. Mientras que en el cuadrado todo es A. Profe, Ahí pues el está. cuadrado. Profe, pues el cuadrado tiene todos sus lados iguales y el rectángulo solo tiene dos de ellos. Dos, o sea, son los opuestos son ¿qué? Pues diferentes. Los lados opuestos son ¿qué? Tienen igual medida, ¿sí? Y son diferentes. No son iguales como en el cuadrado todos. Muy bien, y sigue el rombo. ¿Qué es un rombo? Entonces es un paralelogramo, entonces ya sabemos que ese AA y ese AA ya son paralelos. Pero ¿qué pasa con el rombo? Miren que el rombo parecería que fuera un ¿qué?
Un cuadrado, ¿no? Cuadrado. Eso es porque hay que ser específicos. Si ven, un cuadrado hay que decir que todos sus lados son ¿qué? Tienen la misma medida, pero también hay que decir que todos sus ángulos internos son de 90 grados. Si miren, midan dentro del cuadrado los ángulos que están adentro. Los ángulos que están adentro del cuadrado son todos de 90, ¿no? Pero miden los ángulos del rombo. No son de 90, ¿sí? No son de 90. Pero ocurre una cosa aquí muy chévere. Bueno, que ocurre realmente en todos los paralelogramos. Cojan dos ángulos que sean contiguos. Dos ángulos internos que sean contiguos. En el rombo. Coge el rombo. Coge dos ángulos internos, es como lo explico. Eso. Pon el cursor arriba. Eso ahí. Ese es un ángulo, ¿cierto? Y ahora bájalo a otro, al otro ángulo, a cualquiera de los dos. A los otros ángulos que están ahí al ladito de ese. Ese. ¿Cuánto creen que suman ese ángulo más el otro ángulo? No, 90. Bueno, hay una cosa. ¿Cuánto suman todos los ángulos de cualquier cuadrilátero? Los ángulos internos de un cuadrilátero. Bueno, no, me voy a devolver. ¿Cuánto suman todos los ángulos internos de un triángulo? ¿Sí lo vieron en el colegio? Si uno suma los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto le debe dar? 180. 180, muy bien. Y si es un cuadrilátero y sumo todos sus ángulos internos, ¿cuánto debe dar? 360. 360, porque un cuadrilátero lo puedo dividir en dos triángulos. Siempre un cuadrilátero lo puedo dividir en dos triángulos. ¿Estamos bien o no? Entonces, miren esto. Este que señaló aquí, que señalaron aquí, este ángulo de acá, el de esta esquina, y el de la otra esquina, si es un paralelogramo por la diapositiva anterior que ellos tenían, si quieren devuélvanse la diapositiva anterior. Eso. Miren que ustedes tienen otra propiedad importante, interesante. Dice acá que la suma, ¿sí?, de los ángulos, miren, debe dar 300, ¿qué? 60. ¿Sí? Debe dar 360. Bueno, es que hay otra más importante. Miren, si ustedes cogen esta ecuación que está acá, 2a más 2b es igual a 360, dividan toda la ecuación entre 2. ¿A qué llegamos? A que alfa más beta es igual a ¿qué? A 180. Ahora sí, la siguiente diapositiva. ¿Eso qué quiere decir? Que los dos lados, los dos ángulos que sean contiguos o adyacentes, dos ángulos adyacentes, siempre van a sumar 180. O sea, el ángulo de esta esquinita que tú señalaste, el de la esquina de arriba, y el de la esquina de acá abajo, esos dos ángulos deben sumar ¿qué? 180 grados. O sea, deben sumar el ángulo llano. Increíble, ¿no? Si es un paralelogramo. ¿Mm? Entonces eso es un rombo. ¿Qué diferencia hay entre el rombo y el cuadrado? Pues que el rombo, los ángulos que están en el rombo, dos ángulos adyacentes, no suman, dos ángulos adyacentes, tiene ángulos adyacentes diferentes, ¿sí? Pero suman ¿qué? 180 grados. ¿Sí? Entonces dice ahí rombo. Todos los lados son iguales, pero los ángulos son diferentes 2 a 2. Bueno, se podría decir así mejor. Se podría decir mejor así. Los ángulos adyacentes, ¿sí?, son diferentes. ¿Sí? No es como el cuadrado que tiene dos ángulos adyacentes iguales. Todos los ángulos adyacentes son iguales, son de 90. ¿Vale? Y ahora dice acá, de manera que los ángulos adyacentes, ahora sí lo dice acá, son diferentes y cada ángulo es igual al ángulo no adyacente. Bueno, eso quiere decir que los ángulos opuestos, más bien, que los ángulos opuestos son adyacentes. ¿Qué significa que son? ¿Qué significa ángulos opuestos? Párense párate con el cursor en el que estaba ahí, en el de arriba. ¿Cuál será el ángulo opuesto a ese? Opuesto. Opuesto es que está al frente de él. Esos dos ángulos son iguales. Ahora párate en otra esquina. ¿El opuesto cuál es? Esos dos ángulos son congruentes. ¿Sí? Y ya por último sigue el ¿qué? El romboide.
¿Sí? ¿Qué es un romboide? Tiene sus, es el que tenemos, tiene sus lados y ángulos iguales 2 a 2, claro, porque es un paralelogramo, ¿cierto? Y luego dice, el romboide también es denominado paralelogramo no regular. ¿Sí? Bueno, lo que están diciendo ahí es que se le llama paralelogramo no regular porque las medidas de sus lados, ¿sí? Porque, bueno, hay que investigar más acerca del romboide. Hay una cosa aquí con sus ángulos, pero se los dejo, si quieren se los dejo de tarea, creo que no alcanzamos a mirar bien el romboide, pero hay que averiguar también por qué se le llama paralelogramo no regular, ¿sí? Y bueno, y ahí nos falta algo. Cuando alguien llega a una glorieta dice que llegamos que tiene que llegar al romboide. ¿Qué es el romboide? Es como para retornar. Entonces, Como ¿por qué le dirán romboide? Ustedes que son arquitectos, yo siempre he tenido esa duda. A mí llegan y me dicen, no, es que mire, tiene que llegar allá al romboide. Y yo a veces digo, uy, ¿cómo así romboide? quizá ¿Cuál por será la la figura, definición de, no cuál será sé, la definición de romboide? pues yo siento que quizá es por la figura que es como circular y entonces redondea, no sé. No, lo que pasa es que le decimos romboide, pero realmente no se dice romboide, es round point en Ah, inglés, como round, como punto para hacer, girar, no sé, round point. Pero todo el mundo dice es que romboide. Y yo digo, bueno, defíname entonces qué es un romboide, ¿es un qué? ¿Cuadrilátero con qué? Es un chiste matemático. Bueno, muchachos, la próxima clase entonces, seguimos entonces mirando esto, ¿sí? Las exposiciones y vamos mirando cositas, ¿listo? De las definiciones. bueno, listo, Bueno, profe. pero bueno, muy bien que hayan tenido esto. Todo Listo, eso sí está bien. gracias. Bueno, entonces juiciosos, hasta luego. Los demás tienen tiempo de preparar sus exposiciones, ¿no? Y arreglarlas, Listo, profe. ¿vale? Chao, Gracias. juiciosos. Chao. Bueno, profe, chao. Gracias, chao. Hasta luego, Chao, profe. profe. Chao, Profe, muchachos. gracias. ¿Vale? Chao. Chao, profe. No, profe, Chao, gracias. profe. Profe, feliz tarde. Gracias. Bueno, Chao, igualmente, profe, feliz tarde. gracias. Vale, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Chao. Vale, chao.